Ya, ahora sí. Gracias por avisar. Ya, entonces, todo esto se evalúa en posición supina. Ahora, yo les voy a mostrar aquí con lo que puedo mostrarles, no sé si ven ¿sí me ven? Ya, por ejemplo, si ustedes están evaluando, esta es la posición de extensión de codo, ¿no es cierto? ¿Ven? Sí. Ya, si ustedes, por ejemplo, van a evaluar, pensemos que yo estoy en supino, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes van a evaluar flexión de codo, ¿ya? Le piden al paciente que se toque el hombro. Ya, si solamente el paciente no puede realizar ningún movimiento, tiene un M0. ¿Ya? Eso significa cero. No puede hacer nada, no hay contracción muscular. Si tiene un poquito de contracción muscular, pero solamente se ve como que se mueven un poquito las fibras musculares, pero no hay movimiento del codo, ese es un M1. Un M2 significa que llega, ¿no es cierto? Recuerden que estamos evaluando este movimiento, esta es la flexión de codo, ese es el rango completo. Si en M2 logra mover algo, pero no llega a la flexión total, es un M2, ¿ya? Y si logra hacer esto, es un M3. Entonces, haciendo esto un M3 porque significa que logra el movimiento completamente, ¿ya? Y el M4 significa que yo le voy a poner una resistencia a distal siempre, y le voy a poner una resistencia y le voy a decir, gáname, 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 pero es una resistencia leve, y eso sería un M4. Si yo le pongo una resistencia máxima, ¿ya? Eso, y el paciente logra hacer el rango completo, eso es un M5. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Me cansé, hace tiempo que no me movía tanto. Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso estaríamos evaluando la raíz nerviosa C5. Entonces, volvamos a esto. 0 o M0, M de músculo, ¿ya? No hay contracción muscular, o sea, no se mueve nada, en este caso pensemos en mi codo, ¿ya? Hay una contracción muscular visible, pero no hay movimiento de la extremidad, no hay nada, solamente se observa que se contraen algunas fibras musculares, por eso que se tiene que hacer con el brazo descubierto, es un 1. Si logra vencer la gravedad, aquí se van a confundir porque dice rango de movilidad completo eliminando la gravedad, pero yo cuando les hice lo ahora recién, lo hice siempre con gravedad. Ahora, ¿cómo esto lo van a ver con más análisis en técnicas kinésicas de evaluación? Pero, por ejemplo, si yo quisiera eliminar la gravedad de un objeto, ¿cómo podría yo eliminar la gravedad del codo, por ejemplo? Estamos así, ¿no es cierto? Estoy en contra de la gravedad y hago así. Si yo quiero eliminar la gravedad del codo, tendría que pedirle en supino, arrastrando, Ponerlo de cúbito lateral. claro, de decúbito lateral, o bien en supino, arrastrando la posición, para que no tenga la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Profe, no entendí. O sea, eh, a ver, es un poco difícil de explicar así a través del video, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo tengo, para evaluar el M3, uno debería hacerlo sin gravedad, ¿ya? Entonces, eh, para hacerlo tienes que, una forma de quitar la gravedad es cambiar en la posición. Por ejemplo, si yo pido la flexión de codo y le saco la gravedad, la puedo pedir, en este caso, se la podría pedir en decúbito lateral, como decía el Diego, ¿ya? Porque en decúbito Mm, lateral no está contra la gravedad, sino como que está sin la gravedad, porque lo está haciendo de lado. ¿Me entiendes? sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ya, Pero, pero por eso profe, les digo, entonces, pero les digo que no se estresen, porque esto técnicamente en neurología no se hace tan así, porque nosotros, a ver, en técnica kinésica de evaluación, ustedes van a evaluar musculatura específica, por ejemplo, van a evaluar bíceps braquial, van a evaluar el braquio radial, etcétera, van a evaluar músculos específicos, pero en neuro estamos evaluando un grupo muscular, ¿ya? Son todos los flexores de codo. Por lo tanto, aquí en neuro, no importa si lo hacen en contra de la gravedad, si el paciente logra el rango completo de movimiento. ¿Ya? Si es el rango completo de movimiento sin resistencia, a ver,
A ver, ¿cómo lo explico? Em, ya, aquí en esta partecita, aquí esta palabra es la que complica. No sé si ven esa parte. Esa parte, colóquele rango de movilidad incompleto. ¿Ya? Pero, profe, eso sería en neurología. Sí, lo que pasa es que cuando uno usa la escala de Daniels, la usa para músculos específicos, ¿ya? Por ejemplo, aislamos cierto músculo, pero nosotros en neurología no se evalúa porque el paciente no te responde porque tiene espasticidad. Entonces lo que se evalúa es el grupo muscular completo, todos los flexores de codo, ¿ya? Todos los extensores. No estoy evaluando el tríceps. Entonces hay otros músculos que igual lo están ayudando. Por lo tanto, el músculo tiene como más potencia, por decirlo así. Entonces, cuando logra la movilidad o parte de la movilidad, como en este caso, ¿ya? Llega hasta ahí, por ejemplo, pero no tiene el rango completo, nosotros decimos que tiene un M2. Si lo logra, hace este movimiento, es un M3, ¿ya? Porque tiene el rango completo. Si yo le coloco acá, es M4, y si yo le coloco más fuerza, es M5, ¿ya? Entonces, quiero que el 2, para que les quede claro, no se confundan, le coloquen rango de movilidad incompleto. Ya, profe. Ya, incompleto contra la gravedad. Eso lo voy a cambiar porque eso les va a traer confusiones. Voy a cambiar esto. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Profe, ¿el 1 cómo era? No, no pensé ver. El 1 es, esa palabra connato significa como alguna contracción de pequeñas fibras musculares. Por ejemplo, no sé si ven ¿se fijan que se contrae mi músculo ahí? Mis flexores de muñeca. Pero no estoy moviendo la muñeca. ¿Ya? Eso es un M1. Si yo muevo la muñeca, ¿no es cierto? Flexiono la muñeca, ese es mi rango completo, por lo tanto, ese es un M3. Si logro un poquito, es M2. Y si yo le coloco resistencia, ya es un M4. Y si le coloco más resistencia, es un M5. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Diego, ¿te quedó claro? Sí, profe, sí, eso lo entiendo. Sí, ya. Gracias. Martín, Sí, profe, esto lo habíamos visto un poco con el profe Guido igual. ya cansaron a verlo, pero él se los va a pasar con músculos aislados, no con todos los grupos musculares, entonces ahí cambia un poquito, ¿ya? Ya, Byron, ¿te quedó claro, Jennifer? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Y Martín? También. ¿Franco? Sí, profe, todo bien. ¿Y Beth? Beth. Sí, profe, entendí. Disculpa Ya. que no podía activar el micrófono. Ya, ¿se dieron cuenta que ahora arreglé la cosa del micrófono? Ahora sí había una configuración. Ya, entonces, seguimos. Ya, entonces lo que vamos a evaluar son los flexores de codo, los extensores de muñeca. Ustedes me imagino que es la extensión de muñeca siempre en supino, ya, por lo tanto esta se hace de ladito porque el paciente está... Y los extensores de codo, los flexores de los dedos, ya, y el abductor. Flexores de cadera, es doblar la caderita, ¿no es cierto? Los extensores de rodilla, los flexores dorsales de tobillo o los dorsiflexores, los extensores del primer dedo, ya se evalúa exclusivamente el extensor del primer dedo y los flexores plantares. ¿Ya? Entonces, esta es la escala de Asia, que es la que ustedes tienen que rellenar. Yo les explicaba en la clase que aquí, ¿no es cierto?, tienen que asignar un puntaje del 0 al 5, es decir, de esta escala que vimos acá, del 0 al 5. Ya sí, vaya nomás, digo.
Que les vaya bien. Entonces, y acá tienen que rellenar, etcétera. Eso quizás lo vieron. Después tienen que, con esto se puntúa la sensación, ya que se evalúa el pinchazo y la sensación. Y nos vamos acá a esto, a la tarea. Entonces, después de leer el texto, deben remarcar todas las palabras que no conoce y en base a ellas realizar un glosario con sus respectivas definiciones. Por ejemplo, ¿qué palabra de acá no conocen? O sea, que si yo se las preguntara, ustedes no la pudiesen definir. ¿Esas? Quizás las conocen, pero no tienen una definición en la punta de la lengua. ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, esta. ¿Ya? Y todas las palabras que ustedes no conozcan, ¿ya? Para que se vayan haciendo su glosario. Pero, profe, de toda la guía. De todo el texto, Ah, ya. ¿ya? Igual no creo que sean muchas las que no conocen, pero algunas quizás les van a llamar la atención, pero ahí tienen que ver ustedes, porque cuáles son las que no conocen. Yo creo que esas dos podrían ser esta, ¿ya? Para que tengan claro, porque esto yo ya sé que ustedes lo tienen claro, sé que tienen clara esto, ya son cositas como para que ustedes repasen un poco algunas cosas, ¿ya? Entonces tienen que marcar las que no saben y buscarlas. Acá también pueden encontrar algunas cosas que por ejemplo, la compresión, que es la hemorragia, la hipoxia, para que vayan haciendo como un glosario chiquitito. Ya, después ustedes tienen que ingresar a este link, ¿ya? Este link los va a llevar a una escala de Asia que es como un programa, ¿me entienden? Es como que ustedes van a ir ingresando los datos, tienen que rellenar entera y les va a dar el resultado de forma inmediata. Y es súper interesante porque ustedes, a ver, no sé si la puedo abrir, pero ¿se fija la ven? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ya, entonces, ustedes acá tienen que ir rellenando, ¿ya? Pueden colocar su nombre acá, o acá colocan el nombre de ustedes, inventan un nombre ficticio, la fecha en que lo realizaron, y acá van a empezar a colocar los numeritos, ¿ya? Ustedes tienen que hacer un caso ficticio, ¿ya? Y esto se va a ir coloreando, y acá mismo le van a salir le van a salir los puntajes listos, y le va a salir el nivel neurológico, y le va a salir todo, ¿ya? Es bien entretenida, y quería que la conocieran porque después cuando ustedes sean internos, pueden utilizarla para que sea más rápido sus cálculos, o quizás se puede descargar, ahí no sé si se puede descargar o la pueden tener a mano en el celular, pero en una de esas, ahora que todo está en cibernético, capaz que. ¿Ya? Entonces, una vez dice, debe ingresar al siguiente link y luego crear un caso hipotético de usuario con lesión medular traumática y rellenar el formulario según los antecedentes de su usuario, luego descargarlo y enviarlo al docente. Esto les va a dar la posibilidad de descargar, ¿ya? No se puede ver completa, pero sale cuando ustedes terminan. Acá dice CSV, exportar, hoja de cálculo imprimible, y acá les va a dar la posibilidad de descargar. Y eso lo tienen que enviar cuando envíen su guía, como PDF. Y un caso hipotético, ustedes lo inventan. Imagínense, no sé, que un paciente tiene lesionado una lesión torácica T4. Ahí ustedes inventan, no es necesario que describan el caso, solamente que lo coloquen aquí, ¿ya? Ya, después en relación, ahora hay un caso clínico que dice en relación al siguiente caso clínico, completa el formulario de planeamiento de la rehabilitación. Form Rehabilitation Program, ya, esto en inglés. ¿Ya? Entonces acá, usuario, PS, ese es su nombre, sus siglas, ¿no es cierto? 46 años de profesión, jinete, casado con 3 hijos, vive en vivienda de un piso sin problema de accesibilidad con baño adaptado.
sufre un accidente por rodada en una carretera el 25 del 4, 2016, sufriendo un trauma raquidimedular y fractura de los segmentos T1, T8, T9, con fijación. Esto significa que lo operaron y le pusieron unas fijaciones en la columna, en la fractura, que les colocan como unos ferritos, unas placas de titanio, para que no se movilicen. Con fijación de T7, T11, trauma torácico cerrado, contusión pulmonar, acá quizás esta palabra no la conocen, por lo tanto deberían agregarla a su glosario, y fracturas costales de la 1 a la 4, a derecha, y de la 7 a la 8, izquierda. Fractura clavícula derecha no resuelta, ya está fracturado. Profe. ¿Mm? Cuando hagamos el glosario, ¿lo citamos como definiciones que busquemos? Idealmente, ya, idealmente. Ahora sí están como muy complicados y todo, por último que lo entiendan, chicos, ¿ya? ¿Ya? Igual la idea es que se acostumbren a citar, si lo coloquen por lo menos donde lo sacaron. Pero si encontraron algo que no tenía una citación y para ustedes les pareció que estaba bien detallado, igual lo pueden colocar, ¿ya? O si ustedes lo saben y lo quieren colocar con sus palabras, por último le pueden colocar elaboración propia, ¿ya? Elaboración propia, extraído de, no sé, del lugar que lo sacaron, ¿ya? No quiero colapsarlos. Ya, entonces sufre un accidente y acá, bla, 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 ya ingresa a la clínica. Se fijan que esto es como un caso, una historia clínica, tiene como la anamnesia, etcétera. Tiene acortamientos de flexores de cadera y rodillo reductibles. Reductibles significa, por ejemplo, que estos acortamientos ceden. ¿Ya? La flexión de cadera, por ejemplo, tiene acortados los músculos de cadera, sin embargo, es capaz de extenderla. ¿Se fijan? Porque es reductible, eso significa. Y, por ejemplo, dice que tiene acortamientos flexores de rodilla, significa que se permanece generalmente en flexión de rodilla, pero sin embargo es reductible. O sea, cuando uno lo evalúa o realiza la movilización pasiva, es capaz de extenderla completa. Pero dice que solamente es reductible después de la bipedestación en mesa de inclinación durante 30 minutos. Esa mesa de inclinación, no sé si las conocen, pero en la clínica tenemos una, que es como una cama. No sé si la han visto, es como una camilla azul que hay, que tiene una cosa eléctrica. Entonces uno posiciona al paciente arriba, lo amarra lo amarra con unos elásticos y unos velcros gigantes que tiene, y el paciente se puede inclinar y colocar de pie. Entonces dice acá que después de eso, y lo que genera en el fondo es que cuando está de pie se está elongando. Entonces, después de estar parado 30 minutos, esas rodillas y caderas dan, o sea, no tienen acortamiento estructural. Profe, y por ejemplo, en un caso real de que se ponga a un paciente en esa camilla, ¿ellos no se marean después de estar tanto tiempo acostado? Sí, porque acuérdense que la lesión medular, estamos hablando de lesión medular, ¿no es cierto? La lesión medular tiene también alteraciones ortostáticas, por eso en la clase ahí yo les decía que estos pacientes, lo que pasa es que ellos generan como no tienen un retorno venoso apropiado y tienen como esta estimulación parasimpática alterada. Entonces, por ejemplo, se les encarna una uña, tienen dolor, y como está alterado su sistema sensorial, porque no sienten, ¿no es cierto?, debajo de la lesión, como que el sistema parasimpático es el que alarma al cuerpo que está sufriendo un daño. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, con las escaras, con las uñas encarnadas, con una quemadura, con una infección urinaria, por ejemplo, ¿ya? Porque muchos de ellos no pueden hacer pipí de manera voluntaria. Entonces, el sistema parasimpático y simpático se encargan como de avisar al cuerpo. Y con esto lo que hacen es como un reflejo inadecuado a nivel donde está ¿cómo lo explico? Donde no tiene sensibilidad ni nada, y produce como una vasoconstricción de todos los vasos, por ejemplo, de las piernas en este caso, pero decimos que es una paraplegia, ¿ya? Y eso hace que suba mucho la presión y genera taquicardia, dolor de cabeza, vómitos, náuseas, y eso puede ser mortal. Por lo tanto, cuando uno los pone de pie la primera vez, tiene que hacerlo solamente con algunos grados de inclinación. Por ejemplo, empezar con 30 grados, al segundo día con 40 grados, al otro día con 50 grados, hasta llegar a la posición bípeda total.
y siempre le preguntando cómo se siente, ver si comienza a sudar, o si ver si tomándoles el pulso, a veces se les toma la presión, o se están con el esfingomanómetro conectado, y uno los va monitorizando durante cada vez que va agregando algunos grados de inclinación para bipedestarlo, ¿ya? Y también esto también, por supuesto, tiene que estar regulada la presión intracraneana. Y bueno, y todo lo que vimos al principio, el hematocrito y todo lo que habíamos visto. A veces estas camillas, uno las sube a la UCI, por ejemplo, ahora que está todo este tema del coronavirus. Yo trabajé en la UCI, trabajé 2 años en la UCI del Hospital Regional. Y ahí nosotros subíamos, por ejemplo, estos bipedestadores, los colocábamos, porque igual la bipedestación mejora muchas cosas, mejora no solamente los acortamientos musculares, mejora todo el retorno venoso, la capacidad respiratoria, la activación de los diferentes músculos para la tos. Entonces, a veces el paciente inconsciente, no sé si, yo creo que todavía se debe usar, porque he visto por ahí por las redes sociales que están mostrando, por ejemplo, que los están colocando un prono. El prono está validado hace muchos años, chicos. Yo imagínense que yo trabajé hace como 15 años en la UCI y eso ya estaba validado mucho, pero había mucho temor a hacerlo porque es una posición rara, colocar un paciente entubado que está en la UCI en prono. Pero las pocas veces que se hacía era muy efectiva, pero había resistencia por parte de los médicos. Pero ahora por lo que veo en las noticias, volvió porque sí, tiene como genera un punto de presión el diafragma y ventila y perfunde toda la parte pulmonar por anterior, se utiliza bastante. Pero en los lesionados medulares tenemos ese problema del sistema parasimpático, así que hay que tener harto ojo. ¿Ya? Como que me fui como para 3 lados a la vez, pero eso. ¿Contesté tu pregunta, Carolina? Sí, profe. Ya, entonces, logra sedente de forma equilibrada, o sea, significa que tiene equilibrio, ¿no es cierto?, en sedente por 2 minutos aproximadamente sin apoyo, transferencia en sedente bípedo en paralela, etc. ¿Ya? Bueno, esto ustedes tienen que trasladar todos los datitos acá. ¿Ya? Y acá las estructuras y funciones alteradas de acuerdo a la CIF, las actividades, la participación, los factores personales y los factores ambientales de acuerdo a este caso. ¿Ya? Así que creo que esta semana no está tan compleja esta guía, sin embargo, calcular y entender la escala de Asia, encuentro que puede causar un poquito de dificultad. Pero si leen todo esto con detención y tratan de, como esta guía la vamos a entregar, dijimos, ¿cuándo dijimos, Martín? El miércoles, profe. El miércoles. Entonces, como el miércoles a las 12 de la noche, me imagino que el miércoles también podremos tener algunas duditas que tengan, ya resolver algunas dudas. Pero me interesa que aprenda muy bien esto, que aprenda muy bien lo que es el nivel neurológico, el nivel motor y el nivel sensitivo, y por supuesto a llenar esta tablita, ¿ya? Y cómo se determina cuándo es completo o incompleto, ¿ya? Y cuál es el nivel neurológico, el sensitivo y el motor, sensitivo y motor. ¿Ya? No es un cálculo matemático, esto solamente da un puntaje e indica cuál es su nivel y lo vamos comparando con el mismo. Por ejemplo, si el paciente acá tiene 20, no sé, pues 20, acá 20 y el total les da 30, ya no sé, 30, nos va a servir para ir, porque debería llegar a 50. Uno puede decir un porcentaje de lo que alcanza de esto, o un porcentaje de lo que alcanza de esto, ya, pero eso se compara con el mismo paciente. Sabemos que la normalidad es esto. No existe una tabla que diga si tiene 24 es normal, regular, moderado, severo, ¿ya? Solamente se compara en base a porcentajes y puntajes. Esta es una herramienta que me interesa mucho que ustedes aprendan a utilizar porque yo les aseguro con mi vida que la van a tener que usar. No sé si con mi vida, capaz que no la use, pero justo sí, podría ser uno de ustedes que no la llegue a usar alguna vez en su vida, porque en internado les aseguro que la tienen que usar. Así que tienen que aprenderla. No aprenderse la memoria, pueden andar con la hojita.
¿ya? Pero tienen que entenderla. ¿Sí? Y esta es la oportunidad. ¿Sí, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Así que yo sé que no pueden imprimir, por eso es que le mandamos esa cosita para que la puedan hacer en el computador y la envíen por PDF, ¿ya? Pero traten de entenderla, de ponerse en un lugar. Yo les hice como un mapita mental ahí en la presentación, así que traten de hacerse ustedes su propio mapa mental, ¿ya? ¿Qué es una lesión medular? ¿Cómo se clasifica? Síguense por ese modelo y traten de hacerse su ayuda de memoria, porque esta cuestión los va a perseguir toda la vida. Bueno, en realidad todo lo que estamos viendo los va a perseguir toda la vida, así que se van a acordar de mí toda la vida. ¿Ya? Hábleme, pues chicos. Díganme Sí, algo. profe. Ya. Ya. Bueno, yo creo que ahora como la van a empezar a desarrollar, o si ya la han desarrollado un poco, les van a salir más dudas. Eso. ¿Algo más? Profe, esta guía se ve más fácil que la guía 6. Sí. La guía 6 es la de desarrollo motor, ¿no es cierto? Sí. Sí, la guía de desarrollo motor, yo creo que le vamos a tener que dedicar harto tiempo porque, más que nada, porque van a tener ustedes que leer y comprender el texto. No recuerdo si estás emparejado, es en pareja, ¿no es cierto? Sí, la guía, sí. En Ya. realidad el correo dice que todas pueden ser de dos Sí, todos personas. pueden ser en pareja, sí. Sí, esa guía, pero lo que viene, si se aprenden la otra, o sea, todas estas guías, chicos, aunque ustedes no es que mi ramo sea el más importante que todo, ni nada, pero todos estos chicos los van a tener que aplicar en algún momento, lo van a usar. Por ejemplo, si les toca internado en la Teletón, o les toca ir les va a tocar algún internado neurológico infantil en algún momento, o atender pacientes infantiles, ustedes se dan cuenta que eso yo les estoy enseñando es totalmente utilizado, o sea, todo esto lo van a usar mucho, 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 Profe, mucho, mucho. ¿Mm? la escala así, Hacia, Asia, como, sí, es una sigla en inglés. esa se utiliza en niños y en adultos. Se puede utilizar en niños, sí, en niños con lesión medular, sí, y también en mielomeningocele también lo utilizan, porque recuerden que no lo han visto todavía, pero el mielomeningocele funciona como una lesión medular. La diferencia es que mielomeningocele es congénita, o sea, el niñito ya viene con esa lesión medular, no es por causa traumática, es por causa de una alteración en el tubo neural, ¿ya? Pero también se utiliza. Nunca la he visto que la utilicen en bebés, pero sí en niñitos más grandecitos. Profe, ¿cómo lo puede decir tan rápido? A mí se me traba el choclo cuando lo digo. ¿Cuál mielomeningocele? Sí. Después, después ustedes ya van a tener todo este lenguaje técnico, pues chicos, ya van a ver cuando sean internos, ya van a ver. ¿Ya? Ahora yo estoy sumamente segura que esto les va a servir mucho porque a los internos que les ha tocado ir sobre todo al hospital, les ha ido súper bien en la parte neuro en general, ¿ya? En niños teníamos un poco de déficit, por eso es que ahora le estamos poniendo mucho énfasis a la parte infantil también, por eso es que viene la otra guía que es más pesadita, ¿ya? Porque ahí estábamos un poco guateando, los internos como que les faltaba un poquito en esa parte, ¿ya? Así que ustedes deberían salir más preparados en niños todavía. Profe, la escala de Daniel no es como la de Asia, así como de 0 a 5. La de Asia no funciona de No, la misma manera. no, porque en la escala de Asia, Byron, te da esto, mira, te da, em, puntajes de este tipo. Recuerda que la escala de Daniels solamente te evalúa un grupo muscular y te dice si es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y te da un porcentaje o sea, te dice un rango, ¿no es cierto?, de fuerza. En cambio aquí, tú colocas, por ejemplo, el 4, el 3, el 2, el 1, de acuerdo a la fuerza que tú obtuviste, y tú los vas a sumar. 4 más 3 más 2, y te va a dar un puntaje acá. Por ejemplo, extremidad superior te da 25 si tuvieras 5, 5, 5, 5, 5. Te da 25. Si te da menos, te va a dar, no sé, pues 20.
¿ya? Pero tú sabes que 20, lo normal era 25, es 20, y aquí tienes que identificar cuál es el musculito que está con alteración, ¿ya? Y te va a dar un nivel motor, porque tú aquí vas a tener que buscar, por ejemplo, en la parte motriz, va a haber un momento que te va a decir que tiene 3, y de repente va a decir 2, 1, por ejemplo, 0, 0. ¿Ya? Hay un momento que ya no, en un paciente real, ¿no es cierto?, lesionado medular, en algún momento que ya no va a tener movilidad en alguno de estos puntos claves. Entonces, ahí te va a dar un valor. ¿Sí? Sí, profe. O sea que siempre se va a tener que utilizar de esa misma manera. ¿La escala de Asia? Sí. Sí, sí. Por eso es que los chicos cuando van internados, esto lo llevan impreso, lo andan trayendo como en su libretita, por si acaso les sale un paciente neurológico. ¿Ya? Entonces le hacen la evaluación, y después aquí determinan su nivel neurológico, su nivel sensitivo, el nivel motor, porque después ustedes se van a dar cuenta que cuando hay un lesionado medular en el hospital, por ejemplo, o en la Teletón, o donde sea, el doctor va a decir, ah, ya, este es un nivel hacia, no sé, pues, voy a mostrar. Este es un nivel hacia B, pero no le coloca esta parte, pues, esto, esta parte de que dice preservación de la función. Entonces dan por hecho que todos saben lo que es hacia B, ¿ya? Y les va a colocar, por ejemplo, nivel neurológico, no sé, pues, C4. ¿Mm? Entonces, por eso, Profe, la Diana dice que sí puede explicar de forma rápida la escala porque llegó tarde. Diana, pero de ahí ves la grabación, ¿puede ser? Porque para seguir contestando las dudas, si es que alcanzo, le explico de nuevo, ¿ya? Espera un poquito. Profe, ¿Mm? en la parte de arriba de la escala Asia, Ujú. ahí donde ¿Acá? aparece C2, C3, C4, Acá, ahí se le pone lo que está al lado de lo que dice 0, 1, 2, claro, NT. acá ustedes tienen que evaluar la parte sensitiva, ¿ya? El tacto leve, y tienen que evaluar el pinchazo, ¿ya? Y ahí tienen que ver si está leyendo las indicaciones, ¿no es cierto? Que están más arribita y también están en la guía, en la clase. Tienen que aplicar en el dermatoma C2, ¿no es cierto? Que está aquí en el cuello, C3, C4 y todos los dermatomas. Acá se aplica en todos, en todos. Por ejemplo, si ustedes les deja de sentir un paciente acá, ustedes también tienen que seguir hacia abajo. ¿Por qué? Porque pueden encontrar la zona de preservación parcial. Esa zona de preservación parcial es como que de repente, no sé, el nivel sensitivo está en T2, por ejemplo, y de repente, ¡pah!, también tienen L5. Nada que ver, no debería tener, pero significa que quedó con algo indemne y o quedó con alguna parte que siente. Entonces, esa se llama zona de preservación parcial. ¿Ya? Profe, ¿Mm? ¿y cómo le evaluamos el tacto leve? ¿Eso como con el algodón y algo así? Sí, ¿Algo con así, el o no? algodón, ¿O con nuestras manos? se evalúa con el algodón y se evalúa con un alfilercito, la parte del pinchazo. ¿Ya? Con algodón puede ser con... Generalmente se utiliza el algodón, ¿ya? Esa Profe, es la parte, es que vienen algunos martillitos como con una escobillita, no sé si lo han visto. y en caso como de plan B, en pacientes que tengan como hipersensibilidad en la piel, me refiero a con la aguja Es que, por o ejemplo, la con el, no sé. hipersensibilidad es una sensación anómala, ¿te fijas? No debería sentir Mm, hipersensibilidad, se coloca como un punto, ¿ya? Si está aumentada ya. o disminuida, si tiene una hiperestesia o una hipoestesia, en el caso Mm. ¿ya? Colocas esto, un punto, porque no sería normal. ¿Ya? Lo normal es que sienta, por eso es que, bueno, cuando hagamos algún día los laboratorios, es importante que ustedes se evalúen entre ustedes para que ustedes sepan qué tanto tienen que pinchar a una persona, ¿ya? Porque igual la idea no es hacerlo doler, pues cuando uno se coloca, si ustedes, por ejemplo, tienen un alfiler en la casa, traten de pincharse
y uno siente un pequeño pinchacito de un dolor, es un dolor soportable, pero uno lo diferencia del tacto, o sea, uno se da cuenta que es dolor, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que practicar para que no se les pase la mano, po. Porque la idea no es hacerle doler al paciente, es que tenga una sensación dolorosa pero soportable, ¿ya? O sea, sí o sí hay que aprender los dermatomas, ¿cierto? Tienen que tratar de aprenderse los más importantes al menos, Byron, ¿ya? Yo el otro día les decía que hay algunas cosas que son como referenciables. Por ejemplo, T4 corresponde a la altura de la mamila o pezón, T10 es del ombligo, ya la ingle es L1, el cuello es C2, el C4 se habla como de la clavícula, bajo la clavícula, C3 sobre la clavícula. Entonces tienen que tratar de aprendérselas con así como con cosas medias Con anclas, referencia. con alguna referencia, porque si no, no se lo van a poder aprender, ¿ya? Por ejemplo, acordarse que el pulgar es el C6, por eso es que nosotros en las clases, yo les pedí a los chicos que se pintaran, o sea, hacíamos como un día de cuerpos pintados. Entonces ellos llevaban lápiz dermatológico y se dibujaban los dermatomas y hacían como, se los aprendían entre ellos, se colocaban los numeritos, las partes de los dermatomas en el cuerpo, para que se los puedan aprender, ¿ya? Eh, pero hay algunos que son facilitos de aprender y otros que no tanto. Yo creo que los de la mano son los más difíciles, ¿ya? Como que ahí se tienden a confundir un poco. Y de todas formas, cuando ustedes impriman esta cosita, lo van a tener. Pero tratan de aprenderse los más importantes, sobre todo bueno, es que todos son importantes. Pero por ejemplo, los del tronco, estos no, po. El que siempre uno se aprende es el T4 y el T10, ¿ya? Estos de las piernas sí son importantes y estos de acá de la mano sobre todo también son importantes. Y los del pie, las manos, y eso como Es que en referenciales. sí nos ayudaría a aprendernos en general todos los dermatomas, porque no creo que ahora nomás nos sirva, sino que para después igual. Sí, sí. Recuerden que solo les va a servir para los nervios periféricos, ¿ya? Solamente para los nervios periféricos. Pero yo les recomiendo que se aprendan por lo menos los de la mano, los de los pies, y estos como puntos de referencia. Después los otros se lo van a ir aprendiendo solitos. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, uno dice, ay, pero si esto no, a mí no me gusta la neurología, me gusta trauma, entonces yo no voy a usar. No, mentira, porque resulta que si te llega una fractura de codo, tú tienes que evaluar la parte neurológica porque puede ser que tu paciente se le haya cortado un nervio a la fractura. Entonces tú tienes que hacer esta evaluación. Muchas veces uno le informa al doctor sabe que el paciente no tiene sensibilidad en tal parte, ¿ya? Y a veces el doctor no lo pesquisó. O, por ejemplo, cuando hay una operación de hernias de núcleo pulposo, también se pierde sensibilidad. A mí me tocó muchas veces atender pacientes con artroplastía de rodilla, también perdían la sensibilidad neurológica en algunos nervios periféricos. En fracturas de cadera, en fracturas de fémur también. Entonces, uno siempre tiene que estar reevaluando esto. La Profe, sensibilidad es súper importante y a veces se olvida. ¿Mm? profe, yo, por ejemplo, yo me operé de la columna en el 2016 y, y tengo pérdida de sensibilidad en la zona lumbar, Por ejemplo, ¿viste? pero no es como, o sea, no es como pérdida de la sensibilidad, sino que cuando, por ejemplo, al tacto suave, ¿Mm? siento como ardor, Claro, tiene como una algo respuesta quemante, atípica. Entonces, aquí, si tú claro, te evaluaras, tendrías un 1 en ese dermatoma. claro. ¿Te fijas? Sí, que quedan reacciones después de cirugías de columna, quedan alteraciones neurológicas y después se pasan porque igual acuérdense que existe como una remilinización, pero es lenta, pues. Es como 0,05 milímetros diarios y algunos nervios son largos. Por ejemplo, el nervio ciático puede medir hasta 1 metro. Y a mí me tocó ver, bueno, antes, mis años, estudiar con cadáveres.
Y por ejemplo, el nervio ciático tenía, me acuerdo yo de haber medido mi dedo, mi pulgar, y el nervio ciático tenía el porte de mi pulgar, así de ancho. Entonces, la parte neurológica Profe, y no, es muy importante en todas las áreas. profe, ¿y los cadáveres no olían mal? Los conservaban en una especie de formalina, que se llama, que es un alcohol. Olían a eso, que es como un alcohol muy fuerte, pero eso dañaba mucho los ojos. Me acuerdo que uno lagrimeaba en los ojos porque era muy fuerte. Y habían hartos cadáveres, igual, yo no sé, era como bien antigénico. pero, porque había así como una piscina y uno se ponía unos guantes hasta acá y uno metía la mano y sacaba, y de repente uno agarraba un pie y decía, mira, este pie está súper bueno, estudiemos. Entonces era como, así como, pero era tanto el urgimiento que al final yo creo que uno se olvidaba, porque uno estaba tan estresado y quería pasar el ramo. Sí, pues, sí. Bueno, tengo hartas historias. Por ejemplo, en la U tenían una biblioteca de huesos que se llamaba la Huesoteca. Entonces, en vez de ir a pedir un libro, nos decían, ya, tenemos un carnet, no me da un fémur, no sé, 4 costillas, esto, lo otro, y te ibas con tus huesitos a la casa y después los tenías que devolver. Y eran de verdad. Me acuerdo que a mi mamá le daba miedo. Así como que casi rezaba el rosario cuando Qué bacán, sí, porque... cuando yo llevaba esos huesos. Sí, entretenido, eran otros Pero, tiempos. profe, igual bacán porque es más real, po. Sí, porque los huesos reales tienen más detalles que los que ustedes tienen. Los más plásticos. Tienen más, como les dijeras, más variedad. Y lo otro es que los músculos, también uno se da cuenta que varían mucho entre persona y persona, y hay personas que no tienen ciertos musculitos, po. Hay variaciones anatómicas, po. Es entretenido ver los músculos, aparte que no solamente teníamos cadáveres de adultos, habían cadáveres de bebé, por ejemplo, de guaguita, de todas las edades. Entonces igual se veían como las diferencias. Profe, ¿y esos los donaban? En esos años, los cuerpos que no se reclamaban quedaban para la ciencia. Y algunas donaciones que yo sepa no, eran como los NN. Ahora ya está prohibido, por una cosa ética. Creo que solamente hay Y, dones. profe, ¿habían bebés NN? Mm. Los bebés que habían fallecido, no sé. Pero habían varias guaguitas. Sí, sí. Cerebro, un montón de cerebro, cerebelo, harto. Sí, es bien impresionante. O sea, es como bien entretenido también porque uno como que los manipula, los ve, como que puede abrirlo, la textura, porque son como de goma, el cerebelo es como de goma, el cerebro igual. Es como bien raro. Pero ahora como se utilizan cosas de animales en Sí, vez pues, de también. cosas humanas, Sí, porque ahora como que se sí, reemplazan. sí, sí es Sí, bueno bueno, también. También es bueno ver como el corazón, por ejemplo, los riñones, los intestinos. Sí, interesante. Es que como que uno no se lo olvida más porque es tan impresionante. Ya, chiquillos, ¿alguna duda más respecto a esto? Me interesa que la aprendan bien, chicos, ¿ya? Muy bien esta partecita, sobre todo que sepan interpretar. Como les digo, no es mi objetivo, no es que se aprendan los dermatomas de memoria, mi objetivo es que aprendan a usar la escala ASIA y si de paso se pueden aprender los dermatomas de memoria, pero yo no les voy a preguntar los dermatomas de memoria, ¿ya? Lo que sí me interesa es que ustedes aprendan qué es un nivel neurológico, qué es un nivel motor, qué es un nivel sensitivo, qué es la zona de preservación parcial, cómo se evalúa, qué significa A, B, C y D, ¿ya? Y también hay que empezar ya a meternos en esto, en la Profe, CIF, porque la CIF es finalmente lo que nos va a dar el diagnóstico kinésico. Dígame, Martín. Martín, la colócate un evaluación de poco. la escala ASIA es solo hasta S4, S5. ¿Estás hablando de la parte motora? Sí,
Es decir, sí, lo que pasa es que la escala de Asia, estas personas que son de la Asociación Internacional de la Espinal, no sé cuánto en inglés, ¿ya? Ellos, a través de estudios, porque esto no fue que se le ocurrió a ellos de la nada, sino que hicieron estudios, y estos son los principales músculos que están son los representativos de este nivel neurológico, ¿ya? Porque, bueno, ya no los quiero complicar, pero por ejemplo, el nivel C6 recibe inervación también de C5 y C7, ¿ya? No es que solamente C6 sea el que controla los extensores de muñeca, ¿ya? Eso es importante. No es que recuerden que un músculo recibe por lo menos tres niveles medulares, ¿ya? Hacia arriba y hacia abajo al menos uno. Pero el C6 es el que tiene mayor cantidad de fibras nerviosas que controlan este. Entonces se determinó que el C6 está representado por los extensores de muñeca. Por eso se llaman músculos motores fundamentales o músculos claves, o músculos llave también se llaman, ¿ya? Es por eso. Entonces solamente se evalúan eso y solamente se evalúan eso. Si se fijan acá no hay evaluación de los torácicos, ¿ya? Porque es muy difícil determinar o aislar los músculos para una lesión medular. Pero sí está la parte sensitiva. ¿Sí? Profe, ¿Mm? me perdí un poco. Aquí en la parte donde dice músculos motores fundamentales, Ujú. ahí se pone la numeración Daniel, de la escala de Daniels. sí, Ah, 0 a ya. 5. Y acá se Sí, sí. coloca 0, 1, 2. Aquí. Ah, ya. Acá está el tacto leve, a de la derecha, se evalúa siempre el lado derecho y el izquierdo. Acá está el pinchazo, se evalúa el lado derecho y se evalúa el izquierdo. Acá se evalúa los músculos llave o clave o fundamentales del lado derecho y después se evalúan los del lado izquierdo. ¿Sí? Y esto con la escala de Daniels del 0 al 5. Sí, profe, me quedó súper claro. ¿Sí? Y acá yo creo que cuando empiecen a mirar esto o esto, quizás les puede causar un enredo, porque por eso que yo les digo que se hagan su propio mapa mental, porque se fijan que acá, para que sea para que sea, se fija que para que sea C, tiene que tener una fuerza inferior a 3. ¿Ya? Esto está más claro en la clase, ¿ya? Yo creo que está mucho más claro en la clase que aquí explicado. Ya tiene que ser menor a 3 LM de la escala de Daniels. Tiene que tener un Daniels menor a 3. En cambio, para que sea D, puede ser una fuerza de grado mayor de 3. ¿Se fijan? Y acá van Sí, a tener profe. que rellenar. Entonces yo creo que Profe, ¿todas tienen estas que lesiones son traumáticas o también pueden ser congénitas? en el adulto son todas traumáticas, ¿ya? La principal son los accidentes automovilísticos acá en Chile. Después viene, si no me equivoco, vienen las caídas de altura, ¿ya? Y en niños la afección neurológica se llama mielomeningocele y esa es congénita. También pueden encontrar adultos que nacieron con eso, que con ese mielomeningocele, y esa es una lesión medular de tipo congénita, ¿ya? Pero el resto de los pacientes son traumáticos, excepto los tumores, que son los que nos dan, los tumores o aneurismas, que nos pueden dar un tipo de lesión así como más específica, como este síndrome o este o este. ¿Sí? Gracias, Val, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? No por mi parte, profe. Profe, ¿y la tabla que No, estaba profe, ahí? todo bien. ¿Cuál tabla? ¿De qué se trata? Una tabla una que hablaba de la tres. ¿Esta? Esa, ¿sí? Ah, ya, esta es muestra los niveles de independencia, ¿ya? Y esto también a ustedes les va a servir como una guía, porque por ejemplo, una persona que tiene una lesión, quizás esta les puede servir como guía también
para esa que tienen que meterse a un link de internet. Bueno, acá por ejemplo una persona que tiene un nivel C6 no necesita, ¿no es cierto?, ventilación asistida. Ya respira por sí solo. ¿Es capaz de empujar una silla de ruedas manual? Está limitada ya por el nivel, porque C6 ya tiene que ver, ¿no es cierto?, con musculatura de la mano. Actividades mano a boca, si lo logra. Alimentación, sí. La función de la mano está limitada. Conducir, si lo logra. Recuerden que siempre acá se habla de autos adaptados, ya no del auto normal. Girarse, si es capaz de lograrlo. Transferencias horizontales, ¿no es cierto? Por ejemplo, moverse sobre la cama en supino, trasladarse de un lugar a otro, como uno lo hace, ¿no es cierto?, cambiándose en la cama. De tumbado sentado, es decir, de acostado, si lo logra. Del suelo a la silla de ruedas, subirse solo del suelo, está limitado. De pie con paralelas con órtesis, no lo logra, y caminar con ayuda de órtesis, no lo logra. Esto es lo que va a lograr su paciente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que tiene recién llegando, y ustedes tienen un nivel C5, ustedes van a decir, se van a acordar, ¿no es cierto? Van a decir, oh, por la lesión que tiene este niño, esta persona, lo más probable es que tengamos este problema, ¿ya? Si tiene una buena rehabilitación. Va a ser limitado a empujar una silla de ruedas. No porque ustedes no hayan hecho un buen tratamiento, sino que el nivel C5 tiene compromiso de extremidades superiores, por los músculos claves que implica. Por lo tanto, se fijan que están limitadas todas las funciones de extremidad superior, y por supuesto también, como es desde C5 hacia abajo, también están limitadas las cosas que tienen que ver con las extremidades inferiores. Esta ya es más, la paraplegia lumbar y sacra, se fijan que es mucho más bajita, entonces el paciente sí puede caminar con ayudas de órtesis. ¿Se fijan? Eso. Sí, profe, gracias. Ya. Ya, chiquillos, me tengo que acercar harto a la pantalla porque estoy quedando bien piti. Ya, chiquillos, ¿alguna duda más? ¿Algo más que los pueda ayudar? ¿No? Yo al menos no, profe. Ya, ¿el resto tiene alguna duda? Por mi Bueno, parte no. ya. Entonces, quiero también felicitarlos, chicos, porque todos me enviaron su tarea. Yo creo que faltaron como 2 personas, pero son las personas que no tienen conexión al parecer. Así que igual felicitaciones, espero revisar sus guías, espero que estén súper bien. Las enviaron temprano, algunas las enviaron un poquito más tarde. Por ahí, una que estuvo al límite de la hora, pero lo logró. Y felicitarlos también por su compromiso con la asignatura, por asistir a clases. Lamentablemente casi siempre son los mismos los que se unen. Ojalá se puedan unir más personas. No sé si es porque no pueden. Algunos me han escrito diciendo que no han podido. Ya otros se han tenido que ir, pero de todas maneras, bien, súper bien. ¿Ya? Así que están muy bonitas sus guías, las voy a revisar. Yo creo que la nota las voy a tener, no sé, no me comprometo con tenerlas de aquí el lunes porque estoy con hartas cosas también. Así que espero tenerlas durante la otra semana, pero yo creo que no deberían estar bien. Yo al menos estoy contenta, creo que han aprendido y eso me deja muy tranquila, porque eso es lo que quiero, que ustedes aprendan, más que una nota. ¿Mm? Eso. ¿Ya, chicos? Gracias, profe, igual, porque, o sea, yo creo que hemos aprendido gracias a usted porque nos ha dado todas las facilidades. Al menos yo veo el esfuerzo que ponen en subirnos los videos, realizar las guías y todo, así que igual se agradece, profe. Bueno, chicos, sí, sí, a mí me gusta mucho hacer clases, así que es un agrado hacer clases y también enseñar porque yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Yo cada vez estoy más convencida que las notas son una forma, pero también estas cosas de este trabajo autónomo, de que ustedes tengan que, más que una prueba, creo que me gusta más medir que ustedes hagan cosas, ¿me entiendes? Creo que aprenden más. Sé que es más tedioso, más trabajo y todo, pero también sé que si lo hacen bien y lo hacen solitos o en pareja o como sea, pero por lo menos leen la guía, hacen algo, yo me quedo tranquila y sé que ustedes lo están aprendiendo. Además me encanta porque sé que esto lo van a usar y se van a acordar de mí cuando sean más grandes. ¿Ya?
Ya, chiquillos. Ánimo por lo que sigue, descansen. Si no hay más dudas, entonces, ahí Diana revisa la clase, la voy a subir ahora en un rato más. Ya se demora un poquito en transformarse de Zoom, se descarga, después la tengo que subir a la Flash. Profe, la de ayer la subió. No, la voy a subir hoy día, Martín, ¿ya? La voy a subir, te juro que lo subo hoy día. ¿Ya? Ya, vale, profe. Gracias por hacerme acordar, gracias por hacerme acordar. Es que se van guardando sola y quedan en otro archivo y después tengo que hacer todo eso, ya, pero lo voy a hacer hoy día. ¿Ya? Ya. Ya, chicos. Me despido Gracias, entonces. profe, Que que estén esté muy bien. bien, cuídense. Chao, profe. Cuídese. Chaito, Chao, profe. chao, que profe. estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, gracias, chao, chao, nos vemos.